Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios, que como bien saben llevamos estudiando durante un largo tiempo el Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando poco a poco hasta que hoy vamos a llegar al último versículo del capítulo 13. Capítulo que llevamos estudiando, pues no te sabría decir exactamente, pero bastante más de 2 meses, incluso 3 meses. Llevamos día tras día, versículo tras versículo, tratando este capítulo 13 y hoy, Dios mediante, lo concluimos para mañana dar comienzo al capítulo 14. Así que dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mientras que este capítulo 13 comienza, personalmente creo, de una manera preciosa, porque encontramos a mucha gente acercándose al Señor con ese deseo, con ese anhelo de escuchar la palabra. Sin embargo, termina, de la peor manera, que es mostrándonos cómo la incredulidad de los habitantes de Nazaret produjo que el Señor no pudiese hacer allí muchos milagros. Por desgracia, este versículo es la descripción de muchas personas hoy en día. Como no creen o no quieren creer en Jesús y en su poder, el Señor poco o nada puede hacer con ellos y a través de ellos. Recordemos siempre que el Señor obra a través de nuestra fe. Te pongo un ejemplo, mira. En una ocasión, cuando el Señor se encontró con 2 ciegos que estaban clamándole para que por favor les sanara, Jesús, antes de orar por ellos, antes de tocar sus ojos, de imponer sus manos sobre ellos, les preguntó en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 29, ¿creéis que puedo hacer esto? Y entonces una vez estos ciegos dijeron que sí creían que el Señor tenía el poder para sanarles, para quitarles la ceguera. Fue entonces y solo entonces cuando Jesús tocó sus ojos y les dijo esa famosa frase que está en el siguiente versículo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Si nosotros queremos recibir algo de Dios, primero tenemos que creer que Dios tiene el poder para dárnoslo. Desgraciadamente, muchas de nuestras oraciones carecen de fe. Oramos porque sabemos que es lo que tenemos que hacer, pero no creemos en lo que pedimos. ¿Qué sé yo? Pedimos por milagros que en el fondo de nuestro corazón no creemos que puedan suceder. A veces pedimos por una restauración familiar, por una restauración matrimonial, cuando honestamente dudamos que se pueda llevar a cabo, porque dudamos en el cambio de esa persona. Y la Biblia nos enseña en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y versículos 6 y 7, que el que pide a Dios dudando no va a recibir cosa alguna del Señor. Los habitantes de Nazaret no creyeron en Jesús, se escandalizaron de él, no creyeron que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. Escucha esto: la incredulidad mata las promesas de Dios. Cuando nosotros dudamos del poder de Dios, no podemos recibir nada de Dios. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo este versículo que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es impresionante que la Biblia diga esto, pero es que tristemente es la realidad. Mucha gente se acerca a Dios, mucha gente ora a Dios, pero en su corazón no creen que sus oraciones sean escuchadas por Dios. Y la falta de fe siempre nos despoja de recibir las bendiciones de Dios. Cuando el Evangelio de Marcos, que también cuenta este pasaje, ahí en el capítulo 6, en el versículo 5, nos dice que lo único que pudo hacer nuestro Señor Jesucristo en Nazaret fue sanar a unos pocos enfermos que por allí había. Y yo me pregunto, ¿cuántos milagros podría haber realizado el Señor en esa tierra si tan solo hubiesen creído en Él? De la misma manera que
cuántos milagros la gente de hoy se está perdiendo a causa de su incredulidad. Muchas veces cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, allí vemos a una iglesia poderosa. Vemos como la primera iglesia, la iglesia primitiva, no carecía de milagros. Oye, es que tanto es así que en un momento dado eran tantos los milagros que los apóstoles no daban abasto. Y de repente nos encontramos que dice la Biblia en Hechos capítulo 5 y versículo 15, que la gente sacaba a los enfermos a las calles para que cuando pasase el apóstol Pedro, a lo mejor su sombra pudiese caer sobre alguno de ellos y así poder ser sanados. Vemos un sinfín de milagros en la iglesia primitiva. Pero si somos honestos, la iglesia de hoy en día no podemos decir que carece de milagros porque no es así, pero sin duda alguna no se asemeja a la iglesia primitiva. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios ha cambiado? O peor aún, ¿será que el poder de Dios ha terminado? ¿Ha cesado? Porque hay quienes piensan que sí. Hay quienes basados en no me digas qué, creen que el poder de Dios ha cesado, se ha terminado, ha acabado. A estas personas se le conoce como los cesacionistas, que son los que creen que Dios no sana a día de hoy, no libera a día de hoy, en definitiva que no ocurren milagros a día de hoy. Oye, yo creo 100% en el poder de Dios. Yo creo firmemente que Dios sigue operando milagros a día de hoy y va a seguir haciéndolo hasta el último de los días. Lo que sucede es que la iglesia actual no cree como creía la iglesia primitiva. La iglesia actual es mucho más incrédula que los primeros cristianos. Hoy parece que nos centramos más, hoy parece que confiamos más en nuestras capacidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestros contactos, que en el poder de Dios. Y por eso estamos como estamos. Si te das cuenta, el Señor oraba toda una noche y al día siguiente echaba un demonio en 1 minuto. Pero la iglesia de hoy lo ha hecho al revés. Los creyentes de hoy oran 1 minuto y están toda una noche para poder echar un demonio. Y aunque esto suene simpático, es una tristeza. De la misma manera que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra, en Nazaret, a causa de la incredulidad de los habitantes de esta ciudad, asimismo el Señor no obra tantos milagros como quisiéramos a día de hoy, por causa de la incredulidad. Claro que lógicamente ningún creyente va a afirmar que es incrédulo, ¿verdad? Pero sin embargo hay un clamor en la Biblia de un padre que cuando acude al Señor para pedir liberación sobre su hijo, y Jesús le dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y versículo 23, si puedes creer al que cree todo le es posible. Y cuando este padre escucha esto, no se avergüenza, sino que dijo en el versículo 24, ayuda a mi incredulidad. Creo que nosotros deberíamos ser más humildes y orar de esta manera al Señor. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Sin duda alguna creemos en ti, pero a veces nos falta fe y por eso quizá no vemos tantos milagros como sí ocurrían en esa primera iglesia. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y de la misma manera me viene a la mente ahora de Jacob, que él vio una escalera que unía el cielo con la tierra, donde había ángeles que bajaban, ángeles que subían. Así también hoy hay una conexión entre el hombre y Dios, entre el cielo y la tierra. Pero la incredulidad crea una barrera, un obstáculo para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ayude a creer cada día más y más en Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Tú siempre estás con nosotros, a pesar de que a veces la incredulidad hace acto de presencia en nuestras vidas, tú estás ahí, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a que toda duda, toda incredulidad desaparezca de nuestras vidas, Señor, porque nosotros creemos en ti. Firmemente creemos en ti, en tu poder, en tu palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer
en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio y recuerda que mañana vamos a comenzar ya el capítulo 14 de este Evangelio de Mateo que va a estar muy interesante, dice cosas muy hermosas y si dispones tu corazón vas a aprender muchísimo de lo que el Señor quiere transmitir a través de este capítulo 14 de Mateo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.